Pues bien, como le informé al inicio, el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, presentó este martes los 6 puntos del análisis por los integrantes de la agrupación en el que daban visto bueno a la continuación de las obras del Aeropuerto Internacional de México. Para hablar del tema nos acompañan Bau de Barrientos, Abraham González y mi estimado Gonzalo Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotros no somos estimados entonces. No, ¿o qué? ustedes No, también, por supuesto, todos los que están aquí hoy sí. presentes, la producción, todos. Pues bien, ¿cómo ven? ¿Alguna sorpresa en este fallo? El que esperaba una sorpresa hoy con el anuncio del CSE sobre el tema del aeropuerto, o es muy ingenuo, o de plano No ve la mesa central. o no ve mesa central. Claro. No, a ver, creo que era una de las posturas mucho más cantadas de todos los que estaban, digamos, todas las fiestas y las figuras que están tratando de opinar previo a la consulta que se va a realizar sobre el Naim. Hay 6 puntos, si quieren, yo creo que valdría la pena irlos viendo y los podemos ir revisando y comentando uno por uno, ¿les parece? Por supuesto. El primer punto dice el CSE que va a ser mantener la obra en donde se está realizando para garantizar la demanda actual y futura por los próximos 50 años. Vaya, no hay ninguna sorpresa ahí, ¿verdad? Santa Lucía está descartado para el CSE, pese a lo que haya dicho Jiménez Espriu, ¿verdad? De que sigue convencido de que esa es la mejor opción. Claro, bueno, el segundo punto, si quieres, para continuar con la lista, continuar la obra del aeropuerto actual, revisando los costos de materiales siempre y cuando no quede comprometida la funcionalidad del aeropuerto. Bueno, yo creo que esos costos se debieron haber, o sea, hace varios años se tenían que haber revisado. Dice que no, siempre y cuando no quede comprometida la funcionalidad del aeropuerto. Creo que a mí me preocupa un poco esto porque, no sé, abre la puerta como si en algún momento hubiera estado comprometida la funcionalidad del aeropuerto de acuerdo con los materiales. Bueno, eso me preocuparía, ¿no? Claro, que eso hubiera pasado. Entonces, francamente, no veo mayor novedad en este punto. Y de hecho hasta me genera un poco de sorpresa, me genera un poco de suspicacia que digan que hay que revisar entonces ahora los costos de los materiales siempre y cuando no quede comprometida la funcionalidad. Creo que esa es chamba que se tuvo que haber hecho ya, se tiene que seguir haciendo y se tiene que hacer para el futuro nuevamente. O sea, creo que eso no aporta mayor novedad. Tercer punto, dice, revisar el esquema de financiamiento de la obra mediante la bursatilización de la deuda. Baude, ¿cómo ves esto? Pues ha sido muy claro, o sea, en los últimos meses que el gobierno federal ha invertido realmente una pequeña cantidad de todo lo que se requiere de los recursos. O sea, alrededor de 15,000 millones de pesos es lo que ha destinado el gobierno federal de, bueno, los originales 180, que ya ahorita ya rebasan son 300, sí, alrededor de 300,000. Bueno, al margen de los puntos, yo quisiera enfatizar algo y que me preocupa. Entre la indecisión del gobierno federal de que si sí o si no se está deshojando la margarita, que si se construye o no se construye, que sea Santa Lucía, que sean 2, que sean 1, me preocupa el hecho del retraso en la obra. O sea, que hasta el 2024 ya estemos hablando de 2024, incluso el señor Jiménez Espriu está hablando ya del siguiente sexenio, o sea, es decir, posterior a Andrés Manuel López Obrador, que puede inaugurar la obra completa. Entonces, lo que me preocupa es el ritmo de evolución de los pasajeros. O sea, para este año estamos hablando de, perdón por no seguir el punto, punto por punto, pero creo que esto sí tenemos que mencionarlo. Y que es al margen de esta discusión, que ya se está haciendo, es una discusión que se está sesgando demasiado. O sea, el CSE dice, bueno, nosotros sí queremos el nuevo aeropuerto, Jiménez Espriu, pues no quiero, pero déjame ver, a ver si hacemos consulta pública y demás. En tanto, se sigue sobresaturando el aeropuerto actual. El año pasado se transportaron 45 millones de pasajeros. Para este año van a ser 48 millones de pasajeros. Y al ritmo que va, que es un incremento promedio anual de 7%, en 6 años estaríamos alcanzando el nivel de 67 millones de pasajeros. ¿Qué implica? Estos 67 rebasarían a los 2 aeropuertos, es decir, los 2 aeropuertos, el actual y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Es decir, en 7 años estarían inoperantes. Que hay un tema ahí interesante, digo, si quieres,
tocamos los otros 3 puntos que nos faltaban, nada más rápidamente los mencionamos, que es aumentar el alcance social, es decir, que los municipios aledaños que son de alta marginación tengan, digamos, alguna especie de derrama económica a través de los empleos, la no suspensión de la obra, que eso probablemente debió haber sido el número 1 en la lista del CCE, y finalmente, pues considerar las implicaciones legales y financieras del aeropuerto en construcción. Esos son, digamos, esos son los 6 puntos que el CCE puso sobre la mesa. Insisto, a ver, yo no veo aquí ninguna sorpresa, no hay ningún cambio interesante respecto de la postura que ellos han venido manejando. Destaco mucho ahí las palabras de Jiménez Espriu frente a los empresarios, él sosteniendo la parte de que, digamos, él ha sido uno de los principales opositores al nuevo proyecto. Yo lo que veo aquí, lo que me preocupa es, si ya tenemos un avance tan puntual, porque ya hay un avance puntual en el aeropuerto, digamos, aquí lo vemos en algunas imágenes que se ven en pantalla, pero a nivel de porcentaje del avance de la obra ya es un asunto bastante considerable. Es qué va a pasar y cuál va a ser los costos adicionales. Creo que nos hace falta escuchar versiones distintas, digamos, a lo que está pasando en el aeropuerto. Creo que el CCE ha hecho mucho ruido hoy con sus 6 puntos. Nos hace falta escuchar los otros 6 puntos de alguien que esté en lo contrario. Creo que hace falta, digamos, contrastarlo a partir de ahí, porque contrastarlo nada más o analizarlo respecto de lo que dice el CCE, como venía planteándolo antes, creo que no hay mucha... Mediante un estudio técnico, ¿no? O sea, sí. Si se van a rebatir, bueno, ya hay estudios técnicos desde hace varios años sobre el aeropuerto de Texcoco, entonces dice, bueno, sobre de Santa Lucía, para que no lleguemos, es que es una ocurrencia, ¿no?, de alguien, o que alguien esté asesorado por algunos pilotos de otro país, que señores, pues, yo creo que por aquí debe de ser la obra y no caer en esas creo que ese punto que dice Baud es muy importante, porque en ninguna parte de estos puntos, al menos en lo superficial, no se ve o no se entiende algún argumento técnico, ¿no?, sino más bien de índole política, económica. Yo creo que todos los dictámenes que se han dado hasta ahora, el de Mitra, el del CCE, el del propio grupo aeroportuario, han ofrecido, digamos, argumentos técnicos para decir si es válido o no es válido. Creo que donde sigue quedando la duda es cuál va a ser el proceso, porque, a ver, recordemos que en este momento, hasta este momento, donde sigue el gobierno de Peña Nieto en funciones, no se ha suspendido la obra. Sigue. La obra sigue y sigue avanzando, y todavía le quedan por lo menos 2 meses más de aquí, 2 meses y medio. De aquí a que toma posesión Andrés Manuel López Obrador o el nuevo gobierno, en el que las obras van a continuar por lo menos. Mencionábamos el miércoles de hace 2 semanas o de hace semana y media, me parece que donde tuvimos aquí oportunidad de platicar con un funcionario del grupo aeroportuario, y él nos comentaba, bueno, es que nosotros no sabemos cuál va a ser la consulta o el proceso de consulta o la decisión, cómo se va a tomar la decisión. Es decir, hay un organismo que presenta un estudio técnico con argumentos, con digamos, bases científicas y de todo tipo, donde nos dicen que es viable el aeropuerto. Llega otro grupo u otra consultora o algún opositor al aeropuerto con los mismos argumentos, o más bien con sus propios argumentos en contra del aeropuerto. ¿Quién va a ser el árbitro que defina cuál de los 2 argumentos es correcto? Creo pues que hasta ahorita la gente en la consulta. Es que, pero no lo tenemos cierto. No lo tenemos cierto hasta este momento. No sabemos si la última palabra la va a tener la consulta, o no lo tenemos cierto si va a ser la Secretaría de Comunicaciones y Transporte o... Pero si va a ser un organismo que no sea el resultado de la consulta, ¿para qué hacemos la consulta? Va a ser vinculante. Bueno, el señor Jiménez Espriu quiere que sea vinculante, y por eso es que está tratando de ver algún mecanismo legal. Así es, o sea, si la consulta se vuelve vinculante, lo que se diga va. Ahora, de aquí a que se haga una modificación, o sea, de aquí a que entre en funciones el nuevo gobierno, de ahí a que pase, que haya las discusiones necesarias, se haga la modificación legal, se haga la consulta y entonces se tome una decisión, para ese entonces habrán pasado 6 meses en el que el avance del aeropuerto va a ser todavía mayor, en donde el alcance de o las implicaciones de una eventual suspensión o cancelación definitiva van a ser mayores. Entonces, pues creo que
hay dudas, creo que todavía están muchas cosas en el aire. Por lo pronto, yo veo que cada vez se complican más las condiciones para una suspensión o un eventual cierre o cancelación de la obra, ¿no? Y el día de hoy también Riobó saca un video en donde destaca todas las bondades que podría tener un aeropuerto en Santa Lucía, ¿no? Hacer estas 2 pistas. Y el dato que arroja es que costaría 70,000 millones de pesos cuando este está estimado, el Naim en Texcoco, en 300,000. Entonces, sí ha habido una parte donde dices, sí ha habido otros argumentos, ¿no? Sí. Que no, a lo mejor no son necesariamente de los que quisiéramos ver, ¿no? Más técnicos, una escuela de ingeniería, no sé, un despacho importante, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? El problema es que uno de los asesores del próximo secretario de Comunicaciones y Transportes es también parte interesada. O sea, él participó en la licitación. O sea, no ganó por motivos técnicos y es el primer interesado, sería el primer interesado en postularse. Y está asesorando al secretario. Por lo tanto, está diciendo, señor secretario, pues mi proyecto, bueno, el proyecto de Santa Lucía, pues es el mejor, es el más barato, es el más funcional, etcétera, etcétera. Ahí creo que sí hay un cierto conflicto de interés, un gran conflicto de interés, que sí se debe de hacer a un lado Riobó por completo, de asesorar al secretario, desligarse por completo de estar junto a él, porque va a participar eventualmente, si es que se lleva a cabo este aeropuerto en Santa Lucía. Pero insisto, para el nivel que se quiere, llámese las 2 pistas en Santa Lucía, más el aeropuerto actual, en 7 años se satura. Muy buen dato ese. ¿Conclusiones? Pues yo creo que, esto va a abonar todavía más a la discusión, a la controversia, claramente. Creo que en una mucho menor medida, porque insisto, creo que ya conocíamos bastante claro cuál era la postura del CCE. Hacen falta, como mencionan, argumentos técnicos de ambas partes. Hace falta tener un poco más claridad sobre cuáles serían las implicaciones de uno u otro, no nada más en términos financieros y operativos, también en un impacto ambiental y impacto socioeconómico en la región. A mí me sigue generando mucha duda el tema de la consulta. ¿Qué va a pasar una vez que tengamos esta consulta? ¿Cómo vamos a empezar a definir los temas? ¿Cómo vamos a empezar a definir la información? Que sea, como decía Abraham, cuál es la información que debe de conocer, que realmente debe de conocer la población para tomar una votación o realizar una votación en la consulta, pues que sí sea bastante informada. Haría yo una revisión a un punto particular y eso lo tomaría como conclusión. El punto número 3 de los puntos que hoy hace el CCE, revisar el esquema de financiamiento de la obra mediante la bursatilización de la deuda. En realidad, recordemos que también el aeropuerto ya está bursatilizado y recordemos que no le ha ido del todo bien con los bonos del fideicomiso MEXCAT, es el fideicomiso operado por Nacional donde Financiera. hay Afores, por cierto. Y que, claro, que hay Afores participando con este fideicomiso y en esta inversión y que cuyos ingresos o cuyo pago de la deuda está respaldado por el impuesto de la tarifa única aeroportuaria, ¿no? Creo que no sé exactamente a qué se refiere el CCE en cuanto a revisar la obra mediante esta bursatilización, si revisar el tratamiento de estos bonos o extender todavía más la deuda o las emisiones de bonos que puedan surgir para fondear esta obra. Muy bien. Sí, en el caso de la consulta pública, yo creo que lo que se necesita es hacer, a semejanza de las rondas petroleras, un cuarto de datos. Señores, aquí está una liga donde están los estudios técnicos que avalan las 2 obras, o sea, ponerlo frente a frente, tanto el aeropuerto de Santa Lucía como el nuevo aeropuerto. Aquí están el punto de saturación de los 2, cuántos pasajeros podrían transportar, o sea, ese tipo de, quizás los funcionarios son detalles, pero creo que es el núcleo de la obra y que la gente decida con base en estudios científicos. Muy bien. Bueno, pues sin duda un tema que nos va a seguir dando más material de análisis para la Mesa Central. Y hacemos una nueva pausa y regresamos al análisis de la Mesa Central. No le cambie.